Nunca imaginé que volver a casa después de 10 años sería tan doloroso. El taxi me dejó frente a la vieja casa familiar en Córdoba, con sus paredes de color ocre desgastado por el sol andaluz y aquellos geranios que mamá siempre cuidaba con tanto esmero. Ahora lucían marchitos, abandonados, igual que muchas cosas en mi vida. Respiré hondo antes de tocar el timbre. El sonido me pareció extraño, ajeno, como si ya no tuviera derecho a estar allí. Cuando mi hermano Carlos abrió la puerta, su rostro transitó del asombro al recelo en cuestión de segundos. «Lucía», murmuró, como si pronunciar mi nombre le costara un esfuerzo físico. «No te esperábamos». No me abrazó, no sonrió. Solo se hizo a un lado para dejarme pasar. Un gesto mecánico de cortesía que dolía más que cualquier reproche directo. El interior de la casa estaba cambiado. Los viejos muebles que recordaba habían sido reemplazados por otros más modernos y fríos. Las fotografías familiares donde aparecía yo habían desaparecido de las paredes. Era como si hubieran borrado mi existencia metódicamente durante mi ausencia. «¿Dónde está papá?», pregunté, dejando mi maleta junto a la escalera. «En su habitación. Desde el ictus apenas baja. El médico dice que es cuestión de tiempo». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Nadie me había dicho que papá estaba tan mal. Los escasos correos electrónicos de mi hermana Elena mencionaban que estaba delicado de salud, pero esto sonaba mucho más grave. ¿Por qué no me avisaron antes? Hubiera venido inmediatamente. Carlos soltó una risa seca, desprovista de humor. «¿En serio, Lucía? Te fuiste sin mirar atrás. Ni una visita en 10 años, ni siquiera cuando mamá murió». Bajé la mirada, incapaz de sostener la suya. El día del funeral de mamá, yo estaba en Buenos Aires, demasiado ocupada construyendo mi carrera, demasiado cobarde para enfrentar lo que había dejado atrás. Mandé flores y una carta que ahora me parecía patética en su insuficiencia. «Necesito verlo», dije, dirigiéndome hacia la escalera. «Espera», me detuvo Carlos, sujetándome del brazo. «Hay algo que debes saber. Papá no es el mismo. A veces no reconoce a las personas. No te hagas ilusiones». Subí los escalones sintiendo el peso de cada año de ausencia. La puerta de la habitación de mis padres estaba entreabierta. Dentro, una mujer de unos 50 años acomodaba almohadas alrededor de una figura disminuida que descansaba en la cama. Tardé en reconocerla. «¿Elena?». Mi hermana se giró lentamente. Estaba irreconocible. Su pelo, antes rebelde y oscuro como el mío, ahora estaba corto y con canas prematuras. Las arrugas alrededor de sus ojos hablaban de noches sin dormir y preocupaciones constantes. «Mira quién se ha dignado a aparecer», dijo con una voz que intentaba sonar indiferente, pero que vibraba de resentimiento. Me acerqué a la cama, ignorando su comentario. Allí estaba papá, o lo que quedaba de él. El hombre fuerte y vital que recordaba se había convertido en un anciano frágil, con la mitad del rostro paralizado y la mirada perdida en algún punto del techo. «Papá», susurré, tomando su mano. Estaba fría y sorprendentemente ligera, como si los huesos se hubieran vuelto huecos. «Soy Lucía». Sus ojos se movieron hacia mí sin ningún destello de reconocimiento. Solo un parpadeo lento y después nada. Elena se acercó por detrás. «Ha estado así desde hace meses. Carlos y yo nos turnamos para cuidarlo. Yo dejé mi trabajo en Sevilla y me mudé de vuelta. Carlos posterga constantemente su traslado a Madrid». El reproche implícito era claro. Ellos habían sacrificado sus vidas mientras yo perseguía mis sueños al otro lado del océano. «Puedo quedarme ahora», ofrecí con voz temblorosa. «Ayudar con los cuidados, con los gastos». «¿Ahora?». Elena soltó una risa amarga. «¿Ahora que está muriendo? ¿Ahora que ya no puede reprocharte lo que hiciste?». Me quedé paralizada. «¿A qué te refieres?». «No te hagas la inocente», intervino Carlos desde la puerta. «Sabes perfectamente por qué te fuiste. O mejor dicho, por qué huiste». El pasado que había intentado enterrar durante una década emergía como un cadáver que se niega a permanecer bajo tierra. La verdadera razón de mi partida. El secreto que creía que solo yo conocía. «Eso fue hace mucho tiempo», murmuré. «No para papá», respondió Elena. «Nunca se recuperó de la traición. Primero tú, después el fraude en la empresa. Fue demasiado». Miré nuevamente a mi padre, buscando en su rostro inexpresivo alguna señal de que me escuchaba, de que podría explicarle, pedirle perdón.
pero sus ojos seguían fijos en el techo, indiferentes a mi presencia y a mi culpa. ¿Dónde vas a quedarte?, preguntó Carlos, con un tono que dejaba claro que no me ofrecería una habitación en la casa familiar. Reservé en un hotel cerca de aquí, respondí, aunque era mentira. Había venido con la ingenua esperanza de que me recibirían con los brazos abiertos, que el tiempo habría curado las heridas. Mejor así, dijo Elena. Los horarios de visita son de 10 a 1 y de 5 a 8, como cualquier otro visitante. Asentí, tragándome el dolor. Había vuelto buscando reconciliación, pero solo encontraba las consecuencias de mis decisiones pasadas, el reflejo de mis errores en los ojos fríos de mis hermanos. Mientras bajaba las escaleras para marcharme, comprendí que volver era solo el primer paso, el más fácil. Lo difícil sería desenterrar la verdad y enfrentar lo que había hecho, lo que todos habíamos hecho, a esta familia. Esa noche no dormí. Desde la ventana de mi habitación de hotel, contemplaba las luces de Córdoba, sintiéndome una extraña en mi propia ciudad. El recibimiento de mis hermanos había sido peor de lo que imaginaba, aunque tampoco podía culparles. 10 años de silencio no se borran con un simple «he vuelto». Al amanecer, decidí caminar hasta la plaza de la Corredera. Necesitaba ordenar mis pensamientos antes de volver a enfrentarme a mi familia. El mercado apenas despertaba, con vendedores montando sus puestos mientras el aroma del café recién hecho impregnaba el aire. Me senté en una terraza, observando cómo la ciudad cobraba vida. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Necesitamos hablar. Cafetería Goya. A las 9. Carlos. Llegué puntual. Carlos ya estaba allí, con aspecto cansado, revolviendo distraídamente un café que parecía llevar tiempo enfriándose. «Gracias por venir», dije, sentándome frente a él. «No lo hago por ti», respondió sin levantar la mirada. «Lo hago por papá, y porque hay cosas que debes saber antes de que vuelvas a desaparecer». El camarero se acercó. Pedí un café con leche, más para ganar tiempo que por verdadero deseo. «No voy a desaparecer esta vez», afirmé cuando el camarero se alejó. Carlos me miró directamente por primera vez. Sus ojos marrones, idénticos a los míos, reflejaban una mezcla de agotamiento y escepticismo. ¿Sabes? Durante años me pregunté qué fue lo que te hizo huir así. ¿Qué pudo ser tan terrible para que abandonaras a tu familia, tu trabajo, tu país, sin mirar atrás? Hice miles de conjeturas, pero nunca imaginé que la respuesta estaba en los documentos de papá. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué documentos? Después del ictus, Elena y yo tuvimos que ocuparnos de todo. La casa, las cuentas, la empresa, o lo que quedaba de ella. Encontramos una caja fuerte en su despacho. Dentro había una carpeta con tu nombre. El camarero dejó mi café sobre la mesa. Lo agarré con ambas manos, buscando calor. ¿Qué había en esa carpeta?, pregunté, aunque temía la respuesta. Pruebas, correos electrónicos, transferencias bancarias, contratos falsificados, todo lo que habías hecho a espaldas de papá. Bajé la mirada hacia mi taza. El café formaba pequeños remolinos marrones, como el lodo que sentía en mi interior. No era como parece, murmuré. ¿No? Porque parece que estabas desviando fondos de la empresa familiar a cuentas en paraísos fiscales. Parece que negociaste con proveedores que pagaban comisiones ilegales. Parece que traicionaste la confianza de papá de todas las formas posibles. Sus palabras, cada una de ellas ciertas, me golpeaban como piedras. Había más cosas en juego, Carlos. Cosas que no entiendes. ¿Qué no entiendo? Que mientras papá te daba cada vez más responsabilidades en la empresa, ¿tú lo estabas arruinando? ¿Que mientras él presumía de su hija brillante, tú firmabas su sentencia? Nunca quise hacerle daño, exclamé, más fuerte de lo que pretendía. Algunas personas en mesas cercanas voltearon a mirarnos. Carlos se inclinó hacia mí, bajando la voz. Pero lo hiciste. Cuando descubrió lo que habías hecho, después de que te fueras, sufrió su primer infarto. La empresa quebró 6 meses después. Todo por lo que había trabajado durante 30 años. Destruido. Las lágrimas asomaban a mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No tenía derecho a llorar ahora. Lo que no entiendo, continuó Carlos, es por qué yo no aparezco en ninguno de esos documentos. ¿Por qué papá me protegió? Le miré, confundida. ¿De qué hablas? Vamos, Lucía,
Sabes perfectamente que yo estaba contigo en todo eso, que fue mi idea desde el principio. El mundo pareció detenerse. Mi hermano pequeño, aquel a quien yo creía haber protegido asumiendo toda la culpa, me miraba ahora con una mezcla de reproche y culpabilidad. Yo pensé que nunca lo supieron, que solo me culpaban a mí. Carlos soltó una risa amarga. Papá lo sabía todo. Siempre lo supo. Tenía informes detallados de lo que hacíamos, desde el principio. Pero cuando todo estalló, cuando los investigadores empezaron a hacer preguntas, él manipuló las pruebas, borró mi nombre de todo. Te convirtió a ti en la única culpable. ¿Por qué haría algo así? Para protegerme, supongo. Siempre fui su favorito, aunque intentara disimularlo. O quizás porque sabía que tú eras lo suficientemente fuerte para sobrevivir lejos. Empezar de nuevo. Yo no. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. Afuera, la mañana avanzaba ajena a las revelaciones que estaban reconstruyendo mi pasado. Elena. Ella sabe... No. Ella estaba fuera cuando ocurrió todo. Cuando volvió de Madrid para ayudar con la crisis, papá ya había creado su versión de la historia. Tú eras la villana, yo la víctima inocente, y él, el padre traicionado que intentaba salvar los restos del naufragio. Bebí un sorbo de café, necesitando algo que me anclara a la realidad mientras mi mente procesaba esta nueva versión de los hechos. ¿Y por qué me lo cuentas ahora? ¿Por qué, después de tanto tiempo? Carlos se frotó el rostro con las manos, un gesto que recordaba al de nuestro padre cuando estaba agobiado. Porque está muriendo Lucía, y porque no puedo seguir viviendo con esto. No puedo seguir viendo cómo Elena te odia por algo que yo también hice. No puedo seguir recibiendo el amor y el respeto que no merezco. Le miré fijamente, reconociendo en sus ojos el mismo tormento que había llevado conmigo durante años. De pronto, pareció mucho más joven y vulnerable, como el hermano pequeño que venía a mi habitación asustado durante las tormentas. ¿Qué quieres que haga?, pregunté suavemente. No lo sé, admitió. No sé si deberíamos contarle la verdad a Elena, o si eso solo causaría más dolor. No sé si deberíamos hablar con papá mientras aún está con nosotros, aunque probablemente no nos entienda. Solo sé que cuando entraste por esa puerta ayer, todo lo que he estado reprimiendo durante años volvió de golpe. Extendí mi mano sobre la mesa, tocando tímidamente la suya. Esperaba que la retirara, pero no lo hizo. Quizás podamos encontrar la forma de arreglarlo juntos, susurré. No para borrar lo que hicimos, sino para intentar reconstruir lo que queda. Carlos asintió levemente, y por primera vez desde mi regreso, vi un atisbo de esperanza en su mirada. Pero entonces su teléfono sonó, rompiendo el momento. Al mirar la pantalla, su expresión cambió a una de alarma. «Es Elena», dijo, poniéndose de pie abruptamente. «Papá ha empeorado. Tenemos que ir al hospital». El Hospital San Juan de Dios olía a desinfectante y a miedo. Carlos y yo recorrimos los pasillos casi corriendo, sin hablar, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Encontramos a Elena en la sala de espera, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. «¿Qué ha pasado?», preguntó Carlos abrazándola. «Neumonía», respondió ella mecánicamente. «Con su estado de debilidad, el médico dice que es grave». Me mantuve a una distancia prudente, sintiéndome como una intrusa en el dolor familiar. Elena levantó la mirada y me vio. Por un momento pensé que me ignoraría, pero entonces habló. «Estabas con él», dijo mirando a Carlos. «¿Por qué?». Carlos me miró brevemente antes de responder. «Tenemos muchas cosas pendientes, Elena. Cosas que necesitamos resolver antes de que papá...». No terminó la frase. No hacía falta. ¿Ahora? ¿En este momento decidís arreglar 10 años de silencio? La voz de Elena temblaba entre la ira y el dolor. Siempre igual, pensando solo en vosotros mismos. Me acerqué un paso. «Elena, sé que me odias, y tienes razones, pero he vuelto para intentar arreglarlo». «No hay nada que arreglar», espetó. «Lo roto, roto está. Y mientras jugabais a las confesiones, papá se estaba muriendo solo». Un médico apareció al final del pasillo, caminando hacia nosotros con esa expresión neutra que los profesionales sanitarios han perfeccionado para no adelantar malas noticias. «Familia Vega», dijo al llegar. «Su padre está estabilizado por ahora. Hemos comenzado con antibióticos, pero deben entender que su condición previa complica mucho el tratamiento». «¿Podemos verlo?», preguntó Elena.
De uno en uno, y solo unos minutos, respondió el médico. Necesita descansar. Elena se levantó inmediatamente. Iré primero. Cuando desapareció por el pasillo, Carlos y yo nos quedamos solos, sentados en aquellas incómodas sillas de plástico que parecen diseñadas para aumentar la ansiedad. ¿Qué vamos a hacer?, susurré. No lo sé, respondió, pasándose las manos por el pelo. Todo está sucediendo demasiado rápido. Permanecimos en silencio unos minutos, hasta que Carlos habló de nuevo. Hay algo más que debes saber, algo que encontré entre los documentos de papá. Le miré, sintiendo un nuevo peso añadiéndose a mi pecho. ¿El qué? Una carta, para ti. La escribió después de tu partida, pero nunca la envió. ¿La has leído? Carlos negó con la cabeza. No me correspondía. La tengo guardada en casa. Elena regresó antes de que pudiera responder. Su rostro estaba más pálido que antes, como si hubiera envejecido años en apenas unos minutos. Está despierto, dijo. Y ha preguntado por ti, Lucía. La sorpresa me dejó sin palabras. Elena continuó. No sé si te ha reconocido realmente o si es algún tipo de confusión, pero ha dicho tu nombre claramente. Me levanté, sintiendo las piernas como de algodón. Carlos me apretó el brazo en un gesto de apoyo mientras caminaba hacia la habitación. La luz tenue dibujaba sombras sobre el rostro demacrado de mi padre. Conectado a monitores y con una máscara de oxígeno cubriendo parte de su cara, parecía mucho más pequeño de lo que recordaba. Me acerqué despacio, sin saber si realmente me había llamado o si había sido un cruel truco del destino. «Papá», susurré, acercándome a la cama. «Soy Lucía». Sus ojos se abrieron lentamente. Durante un instante, pensé que pasaría lo mismo que en casa, que su mirada atravesaría la mía sin reconocimiento, pero entonces algo cambió en su expresión, un destello, una chispa de conciencia. «Lucía», articuló con dificultad. Las lágrimas que había estado conteniendo desde mi regreso brotaron sin control. Tomé su mano, sintiendo la piel fina como papel, las venas azules marcadas bajo la superficie. «Estoy aquí, papá. He vuelto». Intentó decir algo más, pero el esfuerzo le provocó un ataque de tos. Busqué alarmada el botón para llamar a la enfermera, pero él me detuvo con un leve apretón en la mano. «Perdona», dijo cuando la tos remitió. Me quedé inmóvil. Estaba pidiendo perdón o concediéndolo. ¿Y por qué? Por haberme convertido en la villana de la historia, por haber protegido a Carlos a mi costa, o por algo más que aún desconocía. «No hables, papá. Descansa». «Tendremos tiempo», negó débilmente con la cabeza. «No, tiempo». Cada palabra parecía costarle un esfuerzo inmenso. «Carlos, ¿sabe?» «Sí, me ha contado. Lo sé todo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Una sola gota rodó por su mejilla pálida. «No, todo», murmuró. La puerta se abrió antes de que pudiera preguntarle a qué se refería. Una enfermera entró, seguida por Elena y Carlos. «Se acabó el tiempo de visita», dijo la enfermera, comprobando los monitores. «Necesita descansar. Solo un momento más», supliqué. La enfermera me miró con compasión pero firmeza. «Lo siento. Pueden volver mañana». Elena se acercó a la cama, tomando la otra mano de papá. «Estaremos aquí cuando despiertes», le dijo con una ternura que contrastaba con la frialdad que mostraba hacia mí. Mientras salíamos de la habitación, Carlos me detuvo en el pasillo. «¿Qué te ha dicho?», preguntó en voz baja. «Casi nada. Solo que tú sabes algo, pero no todo». Elena se detuvo unos pasos más allá, mirándonos con sospecha. «¿Qué estáis cuchicheando? ¿Qué es lo que sabe Carlos?». Nos miramos, sintiendo que el momento que habíamos estado posponiendo acababa de llegar. No podíamos seguir ocultando la verdad, no con papá al borde de la muerte, no con tantos secretos amenazando con destruirnos desde dentro. «Elena», comenzó Carlos, «hay algo que deberías saber sobre lo que pasó hace 10 años». Su rostro se tensó. «¿De qué estás hablando?». «De la empresa, del fraude, de por qué Lucía se marchó». «Ya sé por qué se marchó», respondió cortante. «Robó a papá, arruinó la empresa y huyó cuando la iban a descubrir». «No fue así», dije, encontrando una fuerza que no sabía que tenía. O al menos, no fue solo así. «Yo estaba con ella», confesó Carlos. «Desde el principio. Fue mi idea». El silencio que siguió fue denso.
casi tangible. Elena nos miraba alternadamente, como si esperara que en cualquier momento reveláramos que todo era una broma cruel. «Eso es mentira», dijo finalmente. «Papá me lo contó todo. Me enseñó los documentos, las pruebas. Papá manipuló esas pruebas», expliqué suavemente. «Borró cualquier rastro de Carlos. Me convirtió en la única culpable». Elena negaba con la cabeza, retrocediendo un paso. «No, no es posible. ¿Por qué haría algo así?» «Para protegerme», respondió Carlos, con la voz quebrada. «Siempre me protegió, incluso de mis propios errores». La expresión de Elena pasó de la incredulidad a la ira, y finalmente a una devastación que me recordó a la niña pequeña que solía venir a mi cama cuando tenía pesadillas. «¿Cómo pudisteis?» Su voz era apenas un susurro. «Yo dejé todo por vosotros, mi carrera, mi vida en Madrid. Volví para ayudar a papá a superar lo que tú habías hecho», dijo señalándome. «Y ahora me decís que todo era una mentira». «No todo», respondí. «Hicimos cosas terribles, es cierto, pero hay más en esta historia. Papá ha dicho que Carlos no lo sabe todo». «¿A qué te refieres?», preguntó Elena. «No lo sé aún. Carlos encontró una carta que papá escribió para mí. Quizás ahí estén las respuestas». Los tres nos miramos, unidos por primera vez en años por la incertidumbre y el dolor compartido. El pasado que habíamos intentado enterrar había emergido, y ahora debíamos enfrentarlo juntos. «Vayamos a casa», dijo finalmente Carlos. «Leamos esa carta y terminemos con esto de una vez». Mientras salíamos del hospital, sentí que, pese a la gravedad del momento, algo dentro de mí comenzaba a sanar. La verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que 10 años de mentiras. Y quizás, solo quizás, esta confrontación inevitable era el primer paso hacia una reconciliación que había creído imposible. El camino desde el hospital transcurrió en un silencio espeso. Elena conducía con la mirada fija en la carretera, sus nudillos blancos sobre el volante. Carlos, en el asiento del copiloto, mantenía la cabeza recostada contra la ventanilla, observando cómo el paisaje urbano de Córdoba desfilaba ante sus ojos. Yo, relegada al asiento trasero, sentía que aquella disposición reflejaba perfectamente mi posición en la familia, la extraña, la exiliada, la que observaba desde fuera. Cuando llegamos a casa, la tarde empezaba a caer. La luz dorada del atardecer andaluz se filtraba por las persianas entornadas, dibujando patrones sobre el suelo de terracota. Elena encendió las luces sin decir palabra y desapareció en la cocina. El tintineo de vasos y el sonido de una botella siendo descorchada nos llegó amortiguado. «Iré a buscar la carta», murmuró Carlos, subiendo las escaleras con paso cansado. Me quedé sola en el salón, rodeada de memorias que ya no me pertenecían. Las fotografías ahora mostraban momentos en los que yo no había participado. Cumpleaños, navidades, celebraciones familiares donde mi ausencia era un personaje más, invisible pero omnipresente. Elena regresó con una bandeja con 3 copas y una botella de vino tinto. «Era el favorito de papá», dijo, colocándola sobre la mesa. «Ribera del Duero, de la bodega que visitamos aquel verano en Valladolid. ¿Te acuerdas?». Asentí, sorprendida por este súbito momento de nostalgia compartida. «Claro, fue el último viaje que hicimos todos juntos». Elena sirvió el vino en silencio y me tendió una copa. Este pequeño gesto, después de la frialdad de los últimos días, me conmovió más de lo que esperaba. Carlos bajó con un sobre amarillento en la mano. Lo dejó sobre la mesa, entre las copas de vino, como si fuera una bomba a punto de estallar. «La encontré hace 3 meses», explicó. «Estaba ordenando papeles viejos de la empresa para la liquidación final. Estaba en una caja con tu nombre». Tomé el sobre con manos temblorosas. Mi nombre, escrito con la caligrafía precisa y elegante de mi padre, ocupaba el frente. El papel había amarilleado con los años, pero el sello seguía intacto. «Adelante», dijo Elena, bebiendo un largo trago de vino. «Léela en voz alta. Ya no hay más secretos entre nosotros, ¿no?». Abrí el sobre con cuidado y extraje varias hojas escritas a mano. La letra de papá, más temblorosa de lo que recordaba, llenaba ambas caras. Respiré hondo y comencé a leer. «Mi querida Lucía, si estás leyendo esto, probablemente yo ya no esté en este mundo.
O quizás haya encontrado el valor para entregártela personalmente, aunque lo dudo. La cobardía, como descubrirás a lo largo de estas líneas, es un rasgo que hemos compartido más de lo que me gustaría admitir. Han pasado 6 meses desde que te fuiste. 6 meses en los que he revivido cada momento, cada decisión, buscando el punto exacto donde todo comenzó a desmoronarse. Al principio, me resultaba fácil culparte. Eras la villana perfecta, la hija ingrata que traicionó mi confianza, que casi destruye el trabajo de toda mi vida. Pero la verdad, mi niña, es mucho más complicada que eso. Sé que no actuaste sola. Sé que Carlos estuvo contigo desde el principio. Lo supe siempre. Y sí, decidí protegerlo, borrar su nombre de cualquier documento comprometedor. No porque lo quisiera más que a ti, como quizás hayas pensado, sino porque era débil. Siempre lo fue. Tú, en cambio, siempre tuviste la fuerza que a él le faltaba. Sin embargo, este no es el secreto que necesito confesarte. Hay algo más, algo que ni Carlos ni Elena saben, algo que quizás explique, aunque no justifique, lo que hiciste. Me detuve, sintiendo un nudo en la garganta. Mis hermanos me miraban fijamente, expectantes. Tomé un sorbo de vino para darme fuerzas y continué. La empresa que con tanto orgullo construí, que era el legado que quería dejaros, se fundó sobre una mentira. Mi socio fundador, Joaquín Méndez, no abandonó el negocio voluntariamente como siempre os conté. Lo traicioné. Falsifiqué documentos para quedarme con su parte cuando más vulnerable estaba, aprovechando un momento de debilidad tras la muerte de su esposa. Durante años, me convencí de que había sido una decisión de negocios, dura pero necesaria. Me convertí en el empresario respetado, el patriarca familiar intachable, construyendo mi imagen sobre los escombros de su vida arruinada. Lo que nunca supiste, lo que nadie supo, es que Joaquín era el padre de Roberto, el hombre con quien te ibas a casar antes de irte. Sí, Lucía, tu prometido era el hijo del hombre a quien yo destruí. Y cuando Roberto comenzó a investigar sobre el pasado, cuando empezó a hacer preguntas sobre los orígenes de nuestra fortuna, entré en pánico. Utilicé mis contactos para arruinar su carrera, para alejarlo de ti. Le hice llegar información falsa sobre tus supuestas infidelidades. Creé la tormenta perfecta para separaros, porque temía que descubriera la verdad y me lo arrebatara todo. Mi reputación, mi empresa y a ti. La habitación giraba a mi alrededor. Roberto. Después de tanto tiempo, su nombre aún dolía como una herida abierta. Nuestra ruptura, tan repentina y dolorosa, las acusaciones incomprensibles, su rechazo, todo cobraba sentido ahora. Miré a mis hermanos. Elena tenía la mano sobre la boca, horrorizada. Carlos parecía haber envejecido 10 años en unos minutos. Cuando comenzaste a desviar fondos con Carlos, parte de mí se preguntó si lo sabías, si era tu forma de vengarte. Pero ahora comprendo que solo fue una terrible coincidencia, el destino cerrando un círculo de traiciones familiares. No te pido perdón, hija mía, no lo merezco. Solo quiero que sepas la verdad, que entiendas que el monstruo de esta historia nunca fuiste tú, con el amor que nunca supe demostrarte, papá. Dejé la carta sobre la mesa. El silencio que siguió era tan denso que casi podía tocarse. Dios mío, murmuró finalmente Elena. ¿Roberto? Tu Roberto era hijo de... Nunca lo supe, respondí con voz quebrada. Él nunca mencionó a su padre, solo dijo que había muerto cuando él era joven. No murió, intervino Carlos, pero desapareció del mapa después de perderlo todo. Cambió su apellido. Creo que se mudó a Málaga y comenzó de nuevo. Me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Lo sabías?, pregunté. Carlos negó con la cabeza. No todo. Sabía que papá había tenido un socio al principio, que había algo turbio en su salida, pero jamás imaginé esto. Elena se levantó bruscamente, derramando parte de su vino. Entonces todo fue una mentira. La empresa, nuestra vida, lo que pensábamos de ti, Lucía, incluso la imagen que teníamos de papá. Se dejó caer nuevamente en el sofá, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó en un susurro. Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir. La carta de papá había abierto una caja de Pandora que ya no podíamos cerrar. Nos quedamos en el salón hasta el amanecer.
bebiendo vino, desenterrando recuerdos, intentando reconstruir una historia familiar que ya no reconocíamos. Necesito encontrar a Roberto, dije cuando los primeros rayos de sol se colaban por la ventana. Mis hermanos me miraron con una mezcla de sorpresa y comprensión. 10 años atrás, Roberto había sido mi mundo entero. Nos conocimos en la universidad, estudiando Derecho, y planeábamos casarnos al terminar. Todo se derrumbó de la noche a la mañana, sin explicaciones, sin despedidas reales, solo acusaciones, lágrimas y un vacío que nunca logré llenar. ¿Crees que sigue en España?, preguntó Elena, recogiendo las copas vacías. No lo sé. La última vez que intenté contactarlo, hace años, su número ya no existía. Sus redes sociales habían desaparecido. Desapareció igual que tú, observó Carlos sin malicia. Quizás los dos necesitabais huir. Podríamos empezar por Málaga, sugirió Elena, sorprendiéndome con su disposición a ayudar. Si su padre se mudó allí, como dice Carlos, quizás Roberto mantiene alguna conexión con la ciudad. Los miré alternativamente, conmovida por este inesperado cambio. Horas antes, éramos casi enemigos unidos por un lazo de sangre que parecía más una condena que un vínculo. Ahora, la revelación de la verdad había reconfigurado nuestras posiciones en esta historia compartida. ¿Me ayudaríais a buscarlo? Después de todo lo que ha pasado... Somos familia, Lucía, respondió Elena con sencillez. Estamos rotos, pero seguimos siendo familia. Acordamos que yo me quedaría con papá en el hospital mientras ellos comenzaban la búsqueda. Carlos utilizaría sus contactos en el colegio de abogados, donde trabajaba ahora, para intentar localizar a Roberto si seguía ejerciendo. Elena, periodista de profesión, revisaría hemerotecas y bases de datos. Llegué al hospital temprano. Papá dormía, conectado a monitores que emitían pitidos regulares. Su rostro parecía más relajado que el día anterior, casi en paz. Me senté junto a su cama, observando el lento subir y bajar de su pecho. «Te perdonamos, papá», susurré, aunque no podía oírme. Todos cometimos errores. Pasé la mañana alternando entre la habitación y la cafetería del hospital. Cerca del mediodía, recibí un mensaje de Carlos. Posible pista. Roberto Méndez trabaja en un bufete en Sevilla. Estamos en camino. Te mantendremos informada. Mi corazón dio un vuelco. Sevilla estaba a menos de 2 horas de Córdoba. Tan cerca, después de tantos años creyéndolo al otro lado del mundo. El médico entró para revisar a papá. Su expresión, menos grave que la del día anterior, me dio un rayo de esperanza. Está respondiendo bien a los antibióticos, explicó. Su respiración ha mejorado y la fiebre ha bajado, pero sigue siendo un paciente muy delicado. ¿Podría recuperarse? El médico ajustó sus gafas, midiendo sus palabras. En casos como el de su padre, señorita Vega, es difícil hacer pronósticos. El daño cerebral del ictus es permanente, pero si supera esta crisis, podría estabilizarse. Tendrían que adaptarse a una nueva normalidad. Una nueva normalidad. La frase resonó en mi mente durante horas. ¿No era eso lo que todos buscábamos desde que regresé? ¿Una forma de reconfigurar nuestras relaciones a partir de verdades incómodas? Al anochecer, papá despertó brevemente. Sus ojos, nublados pero conscientes, me encontraron junto a la cama. «Lucía», murmuró. Esta vez mi nombre sonó más claro en sus labios. «Estoy aquí, papá. La carta. ¿La has...?» «Sí», respondí, tomando su mano. «La leímos anoche, Carlos, Elena y yo». Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Lo siento. Lo sé. Todos lo sentimos. Pero ahora sabemos la verdad. Roberto». Su voz era apenas audible. «Lo estamos buscando. Quizás esté en Sevilla». Asintió levemente antes de volver a cerrar los ojos, agotado por el esfuerzo. Me quedé observándolo mientras se sumía nuevamente en el sueño, pensando en las capas de mentiras y verdades que habían definido nuestras vidas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Elena. «Lo encontramos. Está en Sevilla, como dijo Carlos. Ha accedido a verte mañana. Te esperamos en casa». El viaje de regreso desde el hospital fue diferente esta vez. Las calles de Córdoba, con sus patios floridos y sus edificios encalados, ya no me parecían hostiles. Pertenecía a este lugar, con su belleza y sus cicatrices, igual que pertenecía a mi familia rota. En casa, mis hermanos me esperaban en el porche, iluminados por la luz cálida que emanaba desde el interior. La escena tenía un aire de reconciliación,
de posibilidades nuevas emergiendo entre las ruinas. «¿Cómo está papá?», preguntó Elena, abrazándome brevemente. «Mejor. El médico dice que está respondiendo al tratamiento». Entramos al salón, donde Carlos había desplegado documentos sobre la mesa de centro. «Roberto Méndez Alarcón», dijo, señalando una fotografía. «Socio fundador del bufete Méndez y Asociados en Sevilla, especializado en derecho mercantil y casos de fraude corporativo». Observé la fotografía con el corazón acelerado. Era él, 10 años mayor, con algunas canas en las sienes y líneas de expresión alrededor de los ojos, pero indudablemente él, el hombre que una vez amé, el hombre a quien dejé atrás sin explicaciones, ahora convertido en un exitoso abogado. «¿Cómo lo convencisteis para que me viera?». Elena y Carlos intercambiaron una mirada incómoda. «Le contamos parte de la historia», admitió Elena. «Que estabas en Córdoba, que papá está grave, que habíamos descubierto la verdad sobre su padre y el nuestro». «¿Y qué dijo?». «Al principio se negó», respondió Carlos. «Dijo que el pasado debía quedarse en el pasado. Pero cuando mencionamos la carta y lo que papá había hecho para separaros, se quedó en silencio mucho tiempo», continuó Elena. «Luego preguntó si realmente no sabías nada cuando te fuiste. Le dijimos que no, que acabábamos de descubrirlo todos». «¿Y entonces accedió?». Carlos asintió. «Dijo que te vería mañana a las 11 en su despacho. Solo a ti». Me senté, sintiendo que las piernas me fallaban. Mañana vería a Roberto, el hombre por quien lo había dejado todo y a quien había perdido por una red de mentiras tejida por mi propio padre. «Tengo miedo», confesé. «¿Y si me odia? ¿Y si no me cree?». «Llévale la carta», sugirió Elena. «Es la prueba de todo lo que pasó». «No es solo eso», murmuré. «Es que han pasado 10 años. Somos personas diferentes. Lo que sentíamos, el tiempo cambia las cosas», dijo Carlos suavemente. «Pero algunas verdades merecen ser conocidas, independientemente de lo que ocurra después. Se lo debes a él. Te lo debes a ti misma». Esa noche, mientras preparaba la ropa para el encuentro del día siguiente, encontré en el fondo de mi maleta una pequeña caja que había traído desde Buenos Aires. Dentro estaba el anillo de compromiso que Roberto me había dado y que nunca tuve el valor de devolver ni de tirar. Lo sostuve bajo la luz, viendo cómo destellaba con promesas que nunca llegaron a cumplirse. ¿Qué le diría mañana? ¿Cómo resumir 10 años de ausencia, de dolor, de una vida construida a partir de mentiras que ni siquiera conocía? ¿Y cómo reaccionaría él ante la mujer en que me había convertido? Con estas preguntas dando vueltas en mi mente, me acosté en la que había sido mi habitación de infancia, rodeada de recuerdos que ahora veía bajo una luz completamente nueva. Mañana confrontaría no solo a Roberto, sino a una parte de mí misma que había abandonado en esta ciudad años atrás. Sevilla me recibió con un sol implacable que contrastaba con la tormenta interior que me acompañaba. Había elegido un vestido sencillo color marfil y recogido mi pelo en un moño bajo, intentando proyectar una serenidad que estaba lejos de sentir. El taxi me dejó frente a un edificio modernista en el centro de la ciudad. Méndez y Asociados. Rezaba la placa de bronce junto a la entrada. Respiré hondo antes de cruzar las puertas de cristal. La recepcionista, una mujer joven de aspecto eficiente, me recibió con una sonrisa profesional. «Tengo una cita con Roberto Méndez», dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «Lucía Vega». Su expresión cambió sutilmente, como si mi nombre fuera familiar. «Por supuesto, señorita Vega. El señor Méndez la está esperando. Tercera planta, última puerta al fondo». El ascensor me pareció una cápsula temporal. Con cada piso que subía, los recuerdos se intensificaban. Roberto y yo estudiando para los exámenes finales, compartiendo nuestros sueños profesionales, planeando una boda que nunca llegó a celebrarse. El pasillo de la tercera planta estaba silencioso, alfombrado en tonos neutros que amortiguaban mis pasos. Frente a la última puerta, me detuve. La placa mostraba su nombre completo: Roberto Méndez Alarcón, socio director. Alcé la mano para llamar, pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta se abrió, y allí estaba él. Nos quedamos inmóviles, separados por un umbral que parecía contener 10 años de silencios y preguntas sin respuesta. Roberto llevaba un traje gris oscuro que acentuaba su figura atlética. Las canas en sus sienes y algunas líneas nuevas alrededor de sus ojos
Eran los únicos testimonios del paso del tiempo. Lucía, dijo finalmente, con esa voz que había recordado en tantas noches solitarias. Roberto. Se hizo a un lado para dejarme pasar. Su despacho era amplio y luminoso, con ventanales que ofrecían una vista privilegiada de la Giralda. En las paredes, títulos académicos y reconocimientos profesionales contaban la historia de su éxito. Siéntate, por favor. Me indicó un sofá de cuero en una zona de reuniones informales. Tomé asiento, apretando mi bolso donde llevaba la carta de papá. Roberto se sentó frente a mí, manteniendo una distancia prudente. No había hostilidad en su mirada, solo una cautela contenida y algo más profundo que no supe identificar. Tus hermanos me contaron sobre tu padre, comenzó. Lamento su estado de salud. Gracias, respondí. El formalismo de la conversación me resultaba doloroso después de lo que habíamos sido. Roberto, hay tanto que debo explicarte. Ha pasado mucho tiempo, Lucía, me interrumpió con suavidad. Ambos hemos construido vidas diferentes. Noté entonces el anillo de oro en su mano izquierda. Una punzada de dolor, irracional pero intensa, me atravesó el pecho. «Estás casado», murmuré. Asintió. «Desde hace 5 años. Tenemos un hijo de 3». Las palabras me golpearon con una fuerza inesperada. No tenía derecho a sentirme así, a experimentar esta sensación de pérdida por algo que yo misma había abandonado. Pero el corazón rara vez obedece a la razón. «Me alegro por ti», dije. Y a pesar del dolor, era cierto. Te mereces ser feliz. ¿Y tú? ¿Eres feliz en Argentina? La pregunta, tan directa, me tomó por sorpresa. Construí una vida, respondí. Tengo un trabajo que me gusta, amigos. Pero feliz no sería la palabra que elegiría. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. En la distancia, las campanas de la catedral marcaban el mediodía. Tus hermanos mencionaron una carta, dijo finalmente. Algo sobre nuestros padres. Abrí mi bolso y saqué el sobre amarillento. Se lo tendí sin palabras. Nuestros dedos se rozaron brevemente durante el intercambio. Un contacto fugaz que envió un escalofrío por mi columna. Roberto leyó en silencio. Vi cómo su expresión cambiaba, cómo la incredulidad daba paso a la comprensión y luego a una ira contenida. Cuando terminó, dobló las hojas con deliberada lentitud y me miró fijamente. ¿Sabías algo de esto cuando te fuiste? Nada, respondí con firmeza. Me enteré hace 2 días cuando mis hermanos y yo encontramos esta carta. Roberto, yo nunca... Te creí culpable de todo. Me interrumpió, y su voz contenía décadas de dolor acumulado. Cuando recibí aquellas fotos tuyas con otro hombre, cuando escuché las grabaciones donde supuestamente te burlabas de mí, de nuestros planes... ¿Qué? Nunca hubo otro hombre. Nunca dije esas cosas. Ahora lo sé, dijo con amargura. Tu padre fue muy meticuloso en su plan. Contrató a alguien para manipular imágenes, para fabricar evidencias. Y yo, en mi orgullo herido, lo creí todo. Se levantó y caminó hasta el ventanal. La luz del mediodía perfilaba su silueta contra el cielo sevillano. Mi padre nunca me habló del tuyo, continuó. Solo sabía que había tenido un socio que lo traicionó, que nos obligó a cambiar de vida, a empezar de nuevo. Fue la razón por la que estudié Derecho, para protegernos de personas como Antonio Vega. Y acabaste enamorándote de su hija, añadí con suave ironía. Se volvió hacia mí, con una sonrisa triste. La vida tiene un sentido del humor retorcido, ¿verdad? Saqué de mi bolso la pequeña caja que contenía el anillo. Se la ofrecí. Nunca pude deshacerme de él, confesé. Incluso cuando creía que ya no significaba nada, algo me impedía tirarlo. Roberto tomó la caja, pero no la abrió. La sostuvo un momento entre sus manos antes de guardarla en el bolsillo de su chaqueta. ¿Por qué te fuiste sin luchar, Lucía? ¿Por qué no intentaste explicarte? La pregunta que había temido, la que había evitado responderme a mí misma durante años. Tenía miedo, admití. No solo de ti o de tus acusaciones, de mí misma, de lo que había hecho en la empresa con Carlos. Sentía que no merecía defenderme, que quizás era un castigo justo por mis propios engaños. Así que huiste a otro continente. Así que huí, confirmé, y construí una vida basada en la redención, trabajando en una ONG que ayuda a víctimas de fraudes corporativos.
Supongo que también tengo un sentido del humor retorcido. Roberto se sentó nuevamente, más cerca esta vez. Pude percibir su aroma, tan familiar a pesar del tiempo transcurrido. «¿Qué harás ahora?», preguntó. «¿Volverás a Argentina cuando todo esto termine?». Contemplé la pregunta, sintiendo que mi futuro se balanceaba en un punto de inflexión. No lo sé. Mi vida está allí, pero mi familia está aquí. Y hay asuntos pendientes que necesito resolver. Lo miré directamente. ¿Tú qué harías? No puedo responderte eso, Lucía. Mi situación es diferente. Tengo responsabilidades, compromisos. Tu esposa, tu hijo. Asintió. Mi familia. La palabra resonó entre nosotros, recordándonos lo que pudimos haber sido y lo que ahora éramos. Dos extraños unidos por un pasado común, separados por decisiones que no podían deshacerse. «Hay algo más que deberías saber», dijo después de un momento. «Tu padre vino a verme hace un año». La revelación me dejó sin aliento. ¿Qué? ¿Después de su ictus? Antes. Estaba enfermo, pero aún podía valerse por sí mismo. Vino a mi despacho, igual que tú hoy. Me contó todo, lo que le había hecho a mi padre, cómo nos había separado. Me pidió perdón. ¿Y tú? No pude perdonarlo entonces, confesó. Estaba demasiado furioso, demasiado herido. Le dije que se marchara y no volviera jamás. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. Pensar en papá, haciendo este último intento de redención, siendo rechazado, me partía el corazón. Pero luego lo pensé mejor, continuó Roberto. Iba a contactarlo de nuevo, a decirle que podíamos intentar hacer las paces. Y entonces me enteré de su ictus. «Nunca es demasiado tarde», murmuré. «Si quisieras verlo». Roberto extendió su mano y, tras un momento de duda, tomó la mía. El contacto, cálido y familiar, desató un torrente de emociones contenidas. «Iré a verlo», prometió. No por él o por mí, sino por lo que representamos en esta historia. Es hora de cerrar el círculo, Lucía. Cuando salimos de su despacho, el sol había comenzado su descenso hacia el horizonte. Nos detuvimos en la entrada del edificio, conscientes de que nuestros caminos debían separarse nuevamente. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo, antes de despedirnos. Durante años he representado a víctimas de fraudes corporativos, exactamente igual que tú en Argentina. Hemos estado luchando por la misma causa, en diferentes continentes, sin saberlo. Sonreí ante esta última coincidencia. Quizás no somos tan diferentes de nuestros padres después de todo. Ellos construyeron un negocio juntos antes de que todo se torciera. La diferencia es que nosotros sabemos la verdad ahora, respondió. Y eso nos da la oportunidad de elegir un final distinto. Nos despedimos con un abrazo que contenía todo lo que no podíamos decirnos. El amor que una vez compartimos, el dolor de la separación, la aceptación de lo que ahora éramos. Cuando nos separamos, supe que algo se había sanado en mí, algo que había estado roto durante demasiado tiempo. Camino al taxi que me llevaría de vuelta a Córdoba, sentí que el peso que había cargado durante 10 años comenzaba a aligerarse. Sevilla quedaba atrás, con sus recuerdos y sus promesas incumplidas, pero delante se abría un futuro que por primera vez en mucho tiempo podía contemplar sin miedo.